Y entonces cambia y nos damos cuenta que pues de pronto ya nuestros hijos llegamos a desconocernos. El doctor es un experto justamente en el trabajo, en el día a día con los adolescentes. Así que por eso está aquí con nosotros para hablarnos acerca de este tema. Conoce a tu adolescente. Maestro, qué gusto que esté con nosotros. Doctor, gracias. Maestro, porque estaba acostumbrada a llamarle maestro, pero es doctor. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Le saluda Vanessa Meléndez y mi compañero Alfredo Hernández. Bienvenido aquí a los micrófonos de Mexiquenza Radio. ¿Cómo llegar a esta etapa, no? Usted como docente y que además están pasando por un proceso de cambios tanto físicos como evidentemente mentales, psicológicos y sociales. Bienvenido. Primero que nada, gracias por la invitación. Y sí, precisamente la adolescencia es una etapa compleja que tiene diferentes aristas desde cuales se puede mirar y analizar. Hay diferentes teorías para poder abordar lo que es esta complejidad de la etapa del desarrollo humano. Cuando hablamos que es una etapa del desarrollo humano, estamos pensando que hay como un continuo en diferentes momentos y que esta etapa que ha ido cambiando incluso con el tiempo la forma en que se aborda, en que se va caracterizando, se van añadiendo elementos que nos permiten entender un poco más en qué consiste y sobre todo cómo poder trabajar con la población de esta etapa. En términos generales podemos decir que la adolescencia abarca desde los 12 años hasta aproximadamente los 20. Antes se decía 15, luego 18, te llevamos en 20. Y se Ahorita debe... llegamos a los 32, ¿no? Sí, no, sí, ya cuando hablamos de adolescentes, por ejemplo, ya hablamos de gente hasta ya más grandes, ¿no? Ajá. Pero Por qué es tan dura la adolescencia y cómo se tiene que enfrentar, no? yo creo que aquí, primera ventaja que tenemos todos los adultos es que ya pasamos por la etapa. Y eso tiene que ser un referente para podernos entender a todos los jóvenes con los cuales trabajamos. Si yo me remitiera a hablar, por ejemplo, de 4 teorías, que en lo general yo creo que integran lo que es la totalidad del adolescente, yo pensaría en un enfoque neuropsicológico para hablar acerca de todos los cambios a nivel cerebral, desde la perspectiva de Eric Erickson, que nos habla de los conflictos que Ujú. enfrenta el adolescente en este momento y que tienen que ver con la construcción de la identidad. También pensaría Piaget, que es un clásico de la psicología, para que podamos entender todos los procesos cognitivos, cómo se van desarrollando, si se alcanzan o no. Y pensaría también en Freud, que es un clásico, para poder hablar acerca de la sexualidad. Yo creo que estos 4 elementos, lo neuropsicológico, los conflictos sociales, lo cognitivo y la sexualidad, de alguna manera integran lo que es un adolescente. Es complejo vivir este momento por todos los cambios que se dan a nivel neurofisiológico y también endocrinológico. Aparecen todas las hormonas, vienen todos los cambios físicos que empiezan con la pubertad, obviamente, y ahí en estos cambios internos que tiene el sujeto, vinculado también a que cambia por completo su circunstancia social, es que empieza a modificar su comportamiento. Si recordamos, en otras épocas, la adolescencia era básicamente sí la transición entre la niñez y la adultez. Por eso los 15 años en el caso de las mujeres era, deja de ser niña y ahora sí ya se abre al mundo social y puede empezar a tener novio. Ahora ya cambiaron las Ujú. cuestiones, ya están diferentes, pero era esa mirada de la adolescencia, el que finalmente era esta transición de dejar de ser niño a pasar a la adultez, que es complicado, porque pasamos de hablar de Claro. juguetes a tomar decisiones importantes en este momento. El chico de esta edad ya tiene que pensar o en trabajos, o en qué carrera estudiar, o en la pareja, o en consumir o no drogas. Son temas que son delicados. Y de pronto se enfrentan a estas situaciones, o sea, es un bombardeo de emociones Así es. que de pronto, si no tienen un acompañamiento que los oriente, que los acompañe en este crecimiento y desarrollo, pues es ahí donde finalmente viene la decisión crucial, no solamente en cuanto al tema quizá de elegir una carrera, sino a lo que se va a enfrentar. Ahora está muy de moda esta serie Ujú. de Adolescencia. adolescencia y nos habla justo de esta parte en donde nosotros pues llegamos a desconocer. A mí me pasó, por ejemplo, Ujú. con mi hija, que ahorita tiene ya 19 años, pero en ese momento, en esa transición, llega un momento en que su forma de hablar, su forma de expresarse, sus gustos personales empiezan a cambiar. Y yo me le quedaba viendo a veces y como me hablaba, me platicaba, me decía, y decía, ella es mi hija, porque muchas veces
la desconocemos. Por eso el tema de hoy es conoce a tu adolescencia porque a tu adolescente porque hay un cambio de nuestros hijos y entonces hacen y toman actitudes que a lo mejor como maestros ustedes ven en la escuela y cuando hacen un llamado a los papás y les dicen, es que su hijo respondió, contestó, hizo, no Ujú, presentó, ta, ta, ta. No, es que así no es mi hijo, ¿no? O sea, nuestros ujú. hijos cambian y se mueven en diferentes circunstancias. Yo creo que esta serie de manera particular, que sí está ahorita viralizada en todas las redes sociales, dejó en claro dos mitos que existen a nivel social. Uno primero, este desconocimiento precisamente de mamás y papás en torno a lo que son sus hijos. Ahí hay un malentendido social muy fuerte. De repente las personas piensan que alguien tiene que ser igual en todos los contextos y no nos queda claro que en cada contexto tenemos un rol diferente. Así como están ustedes dos aquí, no son igual en casa. O puede ser que sí, pero en algunos elementos nada más, o con la pareja, o con los amigos. Claro, Todos cambiamos. El adolescente igual. El cómo es en casa tiene un rol de hijo, que puede ser amado o abandonado, cualquiera de las dos, pero tiene un rol muy específico. Pero en la escuela, con los amigos o con las parejas, juega un rol distinto. Puede ser ujú, líder o puede ser un joven que es buleado, dependiendo obviamente de las circunstancias de su entorno. Pero pensar de repente, mamás y papás, que mi hijo en casa no hace esto, bueno, sí, en tu casa no lo hace, pero en otros contextos sí. ¿Por qué? Porque su claro. rol es diferente y su circunstancia es distinta. Eso por un lado. La otra también, creo que el mito que tira esta serie, que es interesante, es el hecho de darse cuenta de que ya no solamente basta con la educación que mamá y papá dan. De repente uno como mamá y como papá tiene injerencia muy fuerte hasta como sexto de primaria, tal vez un poco todavía en la secundaria, pero ya en la preparatoria, por ejemplo, que es en el nivel en que yo me muevo mucho, Ujú, el chico ya decide por su cuenta. claro. Entonces, aunque tenga buenos ejemplos en casa, aunque tenga mamás y papás con valores y que den una educación modelada adecuada, el joven ya decide por su cuenta. Y en cualquier momento se puede dar una mala decisión. Es por Exactamente. eso que el acompañamiento, la comunicación debe de ser muy cercana, ¿no? A veces de pronto se vuelve un poco complicada porque, les decía, ¿no? Los gustos, las preferencias, la forma en que ellos van tomando decisiones, pues a lo mejor no nos puede parecer, pero si los dejamos a la deriva y llega alguien que los va acompañando y esa persona no tiene pues digamos, no es una buena influencia, es ahí donde se van a perder. ¿Cómo podemos nosotros empezar a tener ese acercamiento? Porque se van poniendo estas barreras, ¿no? O Ujú. sea, les decía al principio, ahorita que estábamos viendo, escuchando a un colaborador de cine, que fui con los niños a ver la de Minecraft. Yo no le entendí nada a la película porque jamás he jugado y Ujú, entonces estos términos, ujú. pero bueno, el estar ahí y a lo mejor fingir que me interesa, ¿no? Y decir, wow, pues de pronto así como que hay un acercamiento y un acompañamiento. ¿Cómo podemos conocerlos? Eso es fundamental. Usted ya lo comentó dos veces en lo que llevamos así platicando. Es importante el acercamiento. Y un acercamiento afectivo, sobre todo. Oiga, pero es que de verdad yo me trato de acercar a mi hijo, le digo y me dice sí, 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 y no, no se presta. Habrá que ver cómo fue la historia, cómo se fue construyendo la historia de la relación. Hay algo que finalmente nos ocurrió como sociedad que dejó en claro que hay una ruptura a nivel familiar. Cuando viene la pandemia, por ejemplo, y todos nos recluimos en casa, pues uno, dentro de todo el riesgo que estábamos sufriendo, estábamos en claro que estábamos con las personas que amamos y saber que están bien, uno le daba cierta tranquilidad. Pero lo que encontramos de repente cuando estamos recluidos en casa con las personas que supuestamente amamos, empezamos a ver que hubo más maltrato y que hubo mucha gente que se encerró por completo y regresaron de repente a sus espacios con ansiedad, con depresión, lo que nos dejó en claro que la relación, aún La estando ahí, familia estaba no mal, era la más sana. enriquecedora Ujú. exactamente, no era sana. Eso viene desde antes. Un ejemplo ahorita, y lo que vemos también, por ejemplo, en la serie, es un chico que responde mucho a las redes sociales. Y a partir de lo que van publicando es que el chico empieza a tomar una serie de Las redes decisiones. sociales. Todos los profesionales de la educación, sean psicólogos, neuropsicólogos, van a decir, por ejemplo, que es inadecuado que un niño traiga Un un celular, celular. Ujú. pero los papás, por comodidad, por desapego, o también incluso pudiéramos pensar que por falta de afecto, mejor se lo dan y ya así yo me desentiendo completamente de él. Y entonces de repente tener un niño o una niña que van creciendo sin estas bases afectivas sólidas, pues van a hacer que sea frágil emocionalmente y no tendrá la capacidad de tomar decisiones correctas.
Además, si el acercamiento que va a tener va a ser con sus compañeros que están igual que él, van a tener un sinfín de malos consejos que van a ser inadecuados para su vida. Entonces, un acercamiento afectivo desde las primeras etapas ayudaría. Es claro que en esta etapa también el chico busca autonomía, busca libertad y está construyendo su identidad. Oiga, pero aquí, esto que menciona, de la libertad al libertinaje, Claro. ¿no? O sea, hay una línea bien delgada y a veces como papás, porque también tenemos que reconocer que hay papás que son demasiados jóvenes y entonces es mi amigo, ¿no? O sea, es mi bro y entonces oye, y de pronto ya se empieza a perder esa línea. Le da mucha risa porque seguramente se Sí. identifica con algunas situaciones. No, porque sí ocurre bastante. De repente, y lo que decíamos, tenemos roles definidos en cada contexto. Cuando de repente el mamá o papá quieren ser el amigo en lugar de ser el papá o la mamá que ¿Se vale? guían, ah, no es adecuado. Es No decir, lo recomienda. no lo recomiendo. Hay otras personas que van a cumplir con ese rol. Mamá y papá nos toca orientar y guiar. Poner Y límites. exactamente. Poner límites, ser un acompañamiento, Reglas. proteger, contener de repente a mi hijo cuando no tiene la capacidad para poder solventar una emoción o no tomar una solución adecuada. Yo contengo. Los amigos no son para divertirse, para pasársela bien. El papá o la mamá que intentan ser amigos, primero no están ubicados en su edad. Ujú. O sea, uno puede ser muy flexible, muy tolerante, pero sí hay que marcar de repente algunas reglas y algunos límites. Eso es básico, porque además también, se los comparto, tenemos una estructura a nivel cerebral llamada el núcleo de accumbens, que es una estructura que está diseñada para proyectar metas a largo plazo, ¿no? Como terminar una carrera, comprarse una casa, que nos tarda algo de tiempo en conseguirla. Esa estructura permite que podamos postergar el reforzamiento durante un buen tiempo. Ya cuando logramos algo, ahora sí, ya se siente placer, satisfacción y todo ello. El problema es que encontraron de repente algunas personas atajos para poder estimular esta estructura. Y hay dos atajos que son propios de la adolescencia. Uno es la sexualidad y otro es el consumo de drogas. Pues cuando el joven tiene sexualidad o consume drogas, esta estructura se estimula como si estuviera teniendo logros. Y ahora que todo se ve tan inmediato, ¿ha habido alguna modificación en esta Sí, estructura o una en esa y en todas las alteración? demás, porque antes teníamos mucho la visión, quizás los que estamos ya más de generaciones antiguas, por el contexto familiar y cultural, de estas ideas de tener la familia construida, sólida y que era finalmente para siempre. Con esta cuestión de las redes sociales, lo que los jóvenes han llegado a encontrar es la inmediatez precisamente de poder cambiar las cosas. Algo no Todo me gusta, lo cambio. Algo no me gusta, desechable. lo cambio. Y también por eso cuando tengo una pareja y no me gusta, pues la cambio. Mm. En vez de seguir luchando y esforzándome para poder construir algo que valga realmente la pena. Buscamos solamente el placer. Es algo que están muy centrados los jóvenes de ahora. Buscar el placer y sentirse bien. No les gusta mucho las responsabilidades, el compromiso ni el esfuerzo por completo, a menos que tengan un buen ejemplo en casa o alguien que los esté motivando o llevando hacia esto. El cerebro también en este momento de la vida sufre un proceso llamado poda sináptica. ¿Qué significa esto? Que empezamos a perder neuronas y sinapsis Ujú. y va de acá atrás para adelante. En la parte de aquí, que está el lóbulo prefrontal por estas partes, se regulan funciones importantes, las funciones ejecutivas que van de la mano del autocontrol, la solución de problemas, la memoria de trabajo y todo ello. Se puede perder si no se estimula. ¿Cómo podemos estimular a un adolescente a que tenga mejor fortalecido su cerebro? Pues hay cuestiones muy básicas y muy simples. Una sería pedirle que memorice cosas diario. Igual de una canción, pero que se la aprenda a diario, eso fortalece mucho. Otra que tenga hábitos definidos. Y si le vas a llegar a la casa, te vas a quitar el uniforme, vas a comer, vas a hacer tu tarea, luego si quieres te diviertes, sales con tu pareja o vas al gimnasio, lo que quieras hacer, pero llegas a tal hora y te duermes. Hábitos definidos. Y la otra, ustedes ya lo han comentado, límites claros. Reglas. Eso le ayuda, le da mucha estructura al cerebro. Cuando dejamos que el joven solo se vaya por la vida, sin reglas y sin estructura, es más fácil que se pierda. Entonces, límites, aprendizaje o memorización y Hábitos definidos. hábitos Eso que ayudaría muchas veces con los niños, pues yo lo estoy viendo con mis hijos, con padres que son, vamos a decirlo, novatos, ¿no? Y que van creciendo junto con ellos porque además se embarazaron a muy temprana edad las mamás y de pronto pues también esa
pues justo que no existe el papá, la mamá, sino son madres solteras, que no hay una figura paterna. Entonces, de pronto, pues las necesidades del día a día no permite que haya esa convivencia y esa exigencia, ¿no? Entonces, de pronto, pues aquí la invitación es esa, o sea, hay que aprender a conocer y a reconocer también a nuestro adolescente, lo que tenemos en casa para ir marcando esos límites. ¿Cuál sería su conclusión final, doctor? Ya la comentó usted, yo solo te voy a recuperarla porque creo que sí es muy importante. Decían las abuelitas antes, ¿no? Hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Entre más van creciendo, el problema que se pueden enfrentar cada vez va a ser mayor, porque estamos hablando, por ejemplo, en esta edad, pues de embarazos no planeados, para tener madres solteras, de consumo de drogas, del abandono de la escuela y todo ese tipo de situaciones, que uno pensaría que si hay un acercamiento afectivo todo el tiempo y una guía, eso no tendrá que ocurrir, porque podemos dialogar. Uno puede entender que de repente el joven entre en crisis y necesite un tiempo para poder madurar, porque también todos maduran en tiempos diferentes, no tienen que seguir el patrón de todos. Pero si lo voy acompañando, yo pues puedo decidir en la preparatoria, ok, un año no estudies, pero vamos a hacer esto, Ujú. para que sigas trabajando los hábitos, las reglas y la memorización, por ejemplo, para fortalecer tu cerebro. O acompáñame conmigo al trabajo, ¿no? Vete conmigo al trabajo y tenemos ahí también un acercamiento tú y yo y te vas dando cuenta de lo que es la responsabilidad, porque los valores y todas las actitudes ante la vida se tienen que modelar. Y si mamá y papá los modelan porque son más significativos, van a tener un gran impacto en ellos. Uno como maestro tiene cierta injerencia. Pero si les preguntara a ustedes que me digan el nombre de todos sus maestros en la vida, pues no van a recordar a todos. Pero si les pregunto el nombre de mamá y papá, sí lo van a recordar. Entonces, mamá y papá juegan un papel fundamental. Son significativos. Hace ratito hablaban sobre los papás demasiado permisivos, Sí, pero también están los que son demasiado represivos. sí. Eh, ¿Por qué a los adultos a veces nos cuesta tanto trabajo entender a los adolescentes? Como que nos olvidamos que también fuimos adolescentes. Les comparto, alguna vez en una investigación que lleva a cabo, encontramos tres formas generales de poder ser mamá o ser papá. Un papá pragmático, que es el que tiene hijos para, pues lo voy a mandar por mis cosas o me va a mantener cuando yo sea finalmente grande. Esa soy yo. Sí, entonces hay una visión económica de la vida. Luego viene el papá moral. Papá así como que es, soy papá porque pues me toca cumplir un rol, pero voy a ser una persona fuerte para demostrarle a todo el mundo que tengo valores y que tengo carácter y personalidad. Esto que se veía mucho en las películas de antes, por ejemplo, ahí lo podemos plasmar. Lo curioso de esto es que cuando Y hay hay... papá por accidente. Sí, no, pero esos No. tienden tienden a Sí. alejarse, esos ni los contamos, porque muchos de ellos que son por accidente, casi siempre los papás acaban huyendo, ¿no? Ujú. Y se desentiende por completo de los hijos. Pero lo que hemos encontrado de papás muy rigurosos, por ejemplo, es que hay en lo general dos cosas que les pasan con ellos. Una es que hijos o hijas se van rápido de la casa y otra es que se embarazan en etapas tempranas, también por salirse de la casa, porque no aguantan también tanta presión. Toda mamá y toda papá con el paso del tiempo nos vamos flexibilizando, porque vamos cambiando también junto con los hijos y vamos entendiendo que ellos requieren más espacio y más libertades, aunque estemos ahí todavía al pendiente de ellos. Pero hay papás que no entienden esa parte y quieren seguir ejerciendo control y poder sobre ellos. Y eso también genera un alejamiento. Ujú. Pasa igual con los maestros. Si un maestro es sumamente estricto, rudo con ellos, los chicos van Los a tener así, pierden. sí, van a tener una distancia con ellos. Entre más flexible sea uno y entre más los pueda escuchar, el chico es más fácil que se pueda abrir con uno y le tenga confianza. Muy bien. Pues conocer a nuestro adolescente es una tarea del día a día que no podemos dejar a la deriva, no lo podemos dejar a las redes sociales, no lo podemos dejar solo o con el acompañamiento. Estar ahí acompañándolos en ese proceso es nuestro deber, nuestra obligación, que en un futuro justamente nosotros mismos vamos también a agradecer y ellos nos los van a agradecer. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en este espacio de Matices, donde podríamos pues también tener un acercamiento con usted y asesoramiento. Pues les puedo compartir mi correo electrónico y mi celular. Mi celular es 55 36 62 0042 y mi correo sería antonio.gonzalez@iztacala.unam.mx.
Muchísimas gracias por haber estado aquí en Matices, los colores de tu ser, al doctor en educación, Marco Antonio González Villa. También, pues, él ha escrito diferentes artículos, licenciado en psicología y, pues, sin duda, una gran experiencia que tiene en el trabajo con los adolescentes. Yo soy Vanessa Meléndez. Mi nombre es Alfredo Hernández. Estamos llegando al final de Matices, los colores de tu ser del día de hoy, pero mañana prometemos estar de nuevo aquí en el 1080 de la amplitud modulada. No le cambie, quédese con nosotros. Hasta la próxima.